¿Ya? Bueno, buenos días. Nosotras vamos, pues yo, la gerente, voy a presentar el análisis psicosocial de la empresa Guarmi SAS, que pues está conformada por Laura Isabel, María Valdés, Melissa Cardona, Silvana Mosquera, Vanessa Caro, Mónica Velasco, María de los Ángeles Salgado y mi nombre, Laura Karina Rojas, que son las compañeras que están ahí atrás. Bueno, esta empresa está conformada por 8 mujeres, el 100% pues mujeres, como dice ahí. Estamos entre las edades entre los 23 años hasta los 35 años. Aquí saqué una tabla del porcentaje y digamos las mujeres o la edad que predomina pues en la empresa es de 26 años con un 37,5%. El personal de esta empresa está entre el estrato social de 2 al 4 y lo mismo, el que predomina es el estrato 3, el cual tiene un 50% pues de nosotras. El estado civil de nuestras trabajadoras, incluyéndome a mí, la mayoría somos solteras. Bueno, ya aquí vamos enfocadas a las estadísticas que sacamos del formato A, que este pues es el intralaboral, el que hicimos. Entonces empezamos con los 4 dominios, que son liderazgo y relaciones sociales, control sobre el trabajo, demandas del trabajo y recompensas. En este caso, los dominios que nos dieron un valor más alto en el alto riesgo fueron las demandas del trabajo y recompensas. Las demandas del trabajo con un 37,5% y las recompensas con un 25%. Aquí tuvimos en cuenta también el riesgo medio, pues para escoger como las que más predominaban en el riesgo alto y medio. Esto nos hace, digamos, referencia a que los trabajadores, digamos, tienen una carga de riesgo, una carga pues más pesada en el trabajo, ¿no? Bueno, según las estadísticas del formato A, aquí ya, digamos, por cada dominio, miramos qué dimensiones eran las que predominaban en ese dominio, ¿no? Entonces, en liderazgo y relaciones sociales, tenemos que las relaciones con colaboradores tienen un porcentaje del 25% en alto riesgo y 35,7% en riesgo medio. Y otra que también tenía un porcentaje pues bastante elevado en riesgo medio fue relaciones sociales en el trabajo. Después encontramos el otro dominio, que es control sobre el trabajo. En esa solamente predominaba solamente una, que era control y autonomía sobre el trabajo, que tenía 50% de alto riesgo y 50% de, de riesgo medio. Aquí encontramos las demandas del trabajo, que era una de las que, como lo dije en esta diapositiva acá, que tiene aquí esta cosita como de alto riesgo, eh, a la cual pues le hacemos una intervención, ¿no? Entonces, en demandas del trabajo tenemos que el que más predomina aquí o el que más sube el valor de esta para alto riesgo es nivel de responsabilidad del cargo, el cual tiene un 87,5% pues en alto riesgo. Y la intervención aquí es mejoramiento participativo de las condiciones psicosociales del trabajador. Ya mi compañera. Entonces, una de las acciones sería realizar encuentros o mesas de trabajo para participativas para identificar las causas específicas de alto nivel de responsabilidad percibida, rediseñar las funciones y tareas del grupo de trabajo, distribuyendo las cargas laborales cuando sea posible, identificar límites claros de responsabilidad, evitando la sobrecarga de las tareas o ambigüedad de los roles y fomentar la cultura organizacional basada en el reconocimiento del esfuerzo y la confianza y la comunicación. Bueno, la otra... Hay una carga que va a ver la cantidad de trabajadores.
Bueno, la otra que predominaba aquí en lo intralaboral eran las recompensas y en esta está recompensas derivada de la pertenencia, la cual tiene un 75% en riesgo alto, ¿no? Y la intervención que nosotros pues miramos en la guía técnica fue aprovechamiento integral de habilidades y destrezas individuales. Como en esa parte tenemos como propósito valorar al trabajador no solo como un recurso funcional, sino como una persona con talentos, capacidades únicas y potencial de crecimiento. Aquí tenemos unas acciones sugeridas que son crear espacios para identificar habilidades, talentos ocultos o intereses profesionales de los trabajadores. Otra es asignar responsabilidades que permitan desarrollar esas habilidades y proponer retos alineados con sus fortalezas. Y la última es ofrecer oportunidades de capacitación o mentoría personalizada según los intereses del trabajador. Con estas acciones lo que queremos es generar un impacto donde haya mayor satisfacción personal y profesional, una percepción de crecimiento dentro de la organización y disminución del desgaste laboral. Con respecto a la primera que mencionaste, ¿qué acciones específicas se realizarían? Pues yo pienso que todos tenemos unas habilidades en nuestro trabajo, unos conocimientos y tenemos mucho más destrezas para ciertas actividades. Entonces, identificar del trabajo que estamos haciendo, qué actividades yo tengo mayor talento, mayor fortaleza y enfocar en esas, mientras que pronto mi compañero pueda que tenga mayor talento o mayor fortaleza en otras actividades que de pronto yo no puedo como manejar tanto. Entonces, hacer una unión, un trabajo en equipo que lleve a que, dependiendo de cada trabajo, o sea, de evaluar el trabajo, la forma que se hace para que así mismo se vaya distribuyendo los trabajos. De algún modo, digamos que esa sería como una actividad ideal, ¿no? Pero si nos ponemos en práctica, a veces empieza a ser un poco complicado poder realizarlo. Sí, porque decimos, tienes tal habilidad, entonces yo te voy a colocar esto y yo te voy a colocar lo otro. Sí, pero a veces nos damos cuenta que quizás no queda equilibrada esa repartición que vamos a hacer. Y quizás alguna de las personas va a quedar más conforme que la otra y de pronto se les van a quedar cosas entonces por ahí pendientes, entonces aquí se las vamos a colocar. Entonces, digamos, a veces hacemos una propuesta de actividades que sería lo ideal, que si lo pudiéramos hacer sería maravilloso. Pero si ya nos vamos a la realidad, nos vamos a meter en un lío porque decimos, o si le estamos haciendo una evaluación en una empresa, lo vamos a complicar porque ¿cómo va a generar ese tipo de acción dentro de una empresa? Y además estamos hablando que es una empresa de 8 trabajadores en este momento y cómo vamos a tratar de generar ese tipo de y entonces también puede haber una sobrecarga para otras personas, ¿no? Puede ser. Bueno, y digamos que una de las actividades podría ser es como identificar o capacitar para poder desarrollar esas ciertas habilidades en las personas. Podría ser también. ¿Qué funciones o qué cargos, qué tareas se está desempeñando específicamente de las personas que son las que de pronto les está generando pues mayor carga y poder empezar a fortalecer en esos aspectos? Entonces de pronto no ha desarrollado toda esa habilidad, pero tengo que empezar a potencializarla. Entonces esta persona necesita, por ejemplo, redactar y no tiene esa habilidad, no tiene esa facilidad para redactar y para poder entregar algo. Entonces no voy a decir, porque si no vamos a empezar a decir, no, yo soy malo para redactar, en cambio no me coloqué eso. Entonces, el que sí va a redactar, y usted me redacta todo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer eso? Pues vamos a generar un desequilibrio en esta parte. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a potencializar lo que yo ya estoy identificando en ese puesto, que es lo que hace falta. ¿Sí? Yo creo que es lo que estoy diciendo, porque si el puesto es lo que exige, por ejemplo, en un parámetro de entrenamiento laboral o que se hace en el ámbito de la empresa laboral, necesita que vea que no haga cambios que tienen ahí. Así es, aquí. De inducción, ¿no? De contratación, de hecho. Claro. Estamos hablando, eso es prácticamente un valorista, pero a veces hay que no lo saltemos. Entonces necesitamos que esa persona que esté
realizando esas tareas, pero no las está cumpliendo. Entonces, si ya la empresa dejó que ingresara, ya asumió esa responsabilidad, ahora que le toca hacer capacitar. Hay que saber capacitar. Porque si no, imagínate esa persona bonita que tenemos ahí, que nos sirve pues, de imagen, de presencia, pero no nos sirve para contenido que es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? Para que no, yo solo sirvo para darle buena imagen a la empresa. Entonces, vaya a buscar un planito que él quiero ver. Es lo mejor si uno le da un tema y te gusta, eso se riega, bueno, una cantidad de cosas que hay. No porque vamos a descargar a la hora. Entonces, ya la empresa asumió esta responsabilidad, a la empresa le toca empezar a capacitar y empezar a entrenar a esos trabajadores para que puedan realmente cumplir con eso. Y como ya está identificando, ya sabes cuál es el tema que tiene que empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, para que miremos cómo a veces enfocamos nosotros esas acciones de intervención, porque lo que les digo, en papel no queda bonito y ya queda ahí escrito, pero vaya con la descripción. ¿Cómo lo hace? Y si le está haciendo la evaluación, usted está pagando para que le hagan esa evaluación de riesgos psicosociales en su empresa y a usted le llegan esas recomendaciones. Y por X o Y motivo usted tiene una visita al ministerio y el ministerio le pregunta a usted el informe. ¿Usted qué va a decir? ¿Usted qué puede decir ahí con respecto a eso? Si ya no, si no tiene usted cómo aplicar esas recomendaciones, si usted le dicen a usted se le socializaron esas recomendaciones, usted tenía que cumplir con esas recomendaciones. Debe solicitarle al psicólogo que le especifique más a qué se refiere con respecto a esas medidas. Por eso siempre el psicólogo debe tratar de contextualizarse con respecto a la empresa, ¿sí? Porque yo les decía, no es lo mismo una panadería a un hospital. Una multinacional a una empresa, lo que les estoy diciendo, tienen una empresa de 8 trabajadores, a veces los recursos son mínimos y a veces en esos recursos mínimos, dentro de esos 8 trabajadores, a veces tienen 2 que son administrativos y los demás son operativos y esos operativos hacen de todo. Y para yo decirles, no, quitémosle esto a este y el otro. ¿Vale? Entonces, para que miremos a veces cuando hacemos esas recomendaciones o cuando nos entregan esas recomendaciones, miremos, bueno, ¿y ahora me dio una solución o me dio un problema más? ¿De acuerdo? Bueno, continuemos. ¿Quién estaba hablando? Bueno, entonces aquí el total de riesgo intralaboral de todo el formato A, que predominó pues en las 8 mujeres, las 8 trabajadoras, fue el riesgo medio con un porcentaje del 62,5. Después ya siguen las estadísticas del formato extralaboral, en el cual pues encontramos 2 dimensiones que pues estaban con riesgo bastante alto. El primero fue tiempo fuera del trabajo, el cual tenía pues un 100% de riesgo alto, y la intervención en este caso fue conciliación de entornos intra y extralaborales. Bueno, el propósito de esta intervención radica en establecer condiciones que permitan al trabajador cumplir con sus responsabilidades laborales sin sacrificar su vida personal o familiar. En este caso planteamos acciones como establecer horarios de trabajo claros y respetados, evitando jornadas extendidas, y tener políticas de flexibilidad horaria en caso de que se requieran citas médicas o tema con los hijos. Bueno, lo que se espera es una mayor autonomía del trabajador sobre su tiempo, reduciendo el estrés y que se permita fortalecer el entorno familiar. La siguiente dimensión fue la influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo, la cual tenía un 50% en riesgo alto y 37,5% en riesgo medio. La intervención aquí fue la información sobre salud, sobre pensión, vivienda, educación, finanzas familiares y cajas de compensación. Bueno, el propósito de esa intervención es empoderar al trabajador con conocimientos prácticos y actualizados que le ayuden a resolver problemáticas personales o familiares que puedan afectar su vida laboral. Las acciones sugeridas son ofrecer talleres o capacitaciones sobre la planificación financiera, subsidios de vivienda, acceso a educación y servicios de salud.
entregarle boletines informativos, ya sean físicos o digitales, con rutas de acceso a beneficios de seguridad social, invitar asesores de cajas de compensación o entidades financieras para brindar orientación directa a los trabajadores. Y el impacto esperado es la disminución del impacto de problemas personales sobre el trabajo, la mejor organización de la vida familiar y el uso más eficiente de los recursos disponibles con los que cuenta cada trabajador. Bueno, y ya en el total del porcentaje o del puntaje total, tuvimos que el 12,5 de todo el formato extralaboral fue de 12,5 en riesgo alto y 37,5 en riesgo medio. Y por último tenemos ya las estadísticas del formato de estrés, la cual nos dio en alto riesgo, nos dio 62,5, que es considerable, y en riesgo medio nos dio 37,5 y la intervención fue rol de los jefes en la prevención y manejo del estrés. Bueno, digamos que aquí tenemos un propósito que es sensibilizar y capacitar a los líderes para que actúen como agentes protectores y no como generadores de estrés. Generalmente, pues digamos que en las empresas se ven más los jefes que los líderes y el jefe, digamos que se enfoca más en el control, sin tener en cuenta, pues, digamos, a sus colaboradores y los líderes, que es lo que estamos buscando, es como que inspiren, motiven y guíen a los colaboradores hacia un objetivo común. Entonces, para esto, pues hay unas acciones que sugerimos, que es la formación en el liderazgo positivo, la comunicación empática y la resolución de conflictos. También el entrenamiento en la identificación temprana de signos de estrés en su equipo, digamos que esto en las empresas casi no se hace. Y también el establecimiento de canales de apoyo emocional digamos, desde el área que está encargada de esto. Y el impacto que esperamos es la mejor relación jefe-empleado y un clima laboral más sano. Y ya, gracias. Con respecto a esos resultados que ustedes tienen en el estrés, hay que hacer un sistema de vigilancia. Sí. O sea que las acciones no irían tan dirigidas al rol de los jefes como prevención y manejo del estrés. O sea, sería una acción, Una, claro. pero en este momento, digamos, no sería tan importante, ¿cierto? Porque si nos damos cuenta, tenemos todo el personal. Sí, ajá, sí, todo. Es que la gerente Para todo, pero exacto. Entonces, ahí hay que hacer un sistema de vigilancia bien, ¿verdad? Hay que hacer el seguimiento a todas las personas evaluadas. Entonces, ese seguimiento a todas las personas evaluadas, tocaría entonces también valoración médica, mirar si están haciendo los exámenes médicos periódicos, mirar si se está haciendo las valoraciones psicológicas, si se está haciendo la intervención, si se están haciendo talleres, si se está haciendo, o sea, sería un poco más amplio la parte de intervención con relación al estrés, ¿no? Y entonces también habría que mirar esa relación del estrés que tanto tiene que ver también con recompensas, con demandas del trabajo y con lo otro que ustedes mencionaron. Pero ahí también me quedó faltando ¿cómo se llama? La matriz. Porque si ustedes se dan cuenta, de pronto ustedes hacen una presentación, pero nos quedan en el aire las demás cifras de las otras dimensiones. Es que aquí está. Pues aquí las presento todas, ¿no? En el Excel. Aquí tenemos pues cada dominio y en cada dominio pues están las dimensiones. Acá están los porcentajes de alto, medio y bajo y cuántas personas aquí. Y lo mismo acá, este es el intralaboral. Acá en el extralaboral también las dimensiones y en el estrés pues ese sí fue solamente un hito. Sino que pues para ponerla toda era muy extenso. O sea, pero sí pusimos los que predominaban en cada dominio y el dominio que cada predominio. De estos datos se escoge por dominio y por cada de los 10. Ok. Ajá. Así lo pasamos en el informe. Okay. Pero para presentar ya esta información, ya nos queda mucho más claro realmente qué niveles se quedó esa parte. Okay.
Entonces, como veo que hay, de acuerdo a eso, hay menos dimensiones afectadas o niveles de riesgo alto, la idea es que también se propongan medidas de promoción y prevención para que se siga manteniendo, ¿no? Porque no queriendo decir con eso de que si solamente tenemos poquitas en alto, entonces solamente nos vamos a dedicar a esas, no vamos a tener que seguir manteniendo las otras para que no se nos vaya a ir a los costos más elevados precisamente en otras medidas. Dale. Pero entonces, Oh, mira, por mira que me pasó. Qué pena, linda, yo me paso por aquí. Por favor. ¿Me das permiso, amor? Vení. Es que estoy tan culona que no pasa. ¿Cierto? No, estamos Sí. Ah, bueno, ¿cómo le voy a poner? Yo ya les dije, el análisis psicosocial del puesto de trabajo es otra ¿Evaluación de qué? o el análisis del puesto de trabajo para calificación de los niveles, otra herramienta para que no vamos a hacer un puesto de todo aquí, Eso es mi celular, amor. Se dan cuenta que necesitan la evaluación de factores de psicosocial. O tratan con el profesional especialista, experto que maneja la norma, que es el psicólogo especialista de la psicosocial, ¿cierto? Seguridad y salud del trabajo. Y entonces ese psicólogo lo que va a hacer es entregarles a ustedes ese informe, como yo les mostré ayer, o parte de lo que ustedes están haciendo hoy, les entrega, el psicólogo les entrega ese informe y les va a entregar esa matriz, donde ustedes van a poder identificar con qué porcentaje tiene cada una de las dimensiones y en qué nivel se encuentra. Pero lo que sí no les puede entregar a ustedes el psicólogo es la matriz de cada una de las respuestas que dio cada trabajador y menos el informe individual, ¿sí? Ese solo es de manejo del psicólogo experto. O si hay en la empresa un psicólogo o un médico, se le puede entregar a él bajo custodia. Acuérdese que esto tiene la validez de una historia clínica. Entonces usted se la entrega, le puede entregar solo si hay un psicólogo o si hay un médico quien se encargue de esa información. De resto, usted no le puede ir a entregar ni al ingeniero de sistemas, ni al administrador de empresas, ni que porque es el gerente. No. Si usted hizo una evaluación, tiene la responsabilidad de enviarle el informe individual a cada una de las personas a quien evaluó. Y si más adelante esa empresa necesita esa información, debe contactar nuevamente al psicólogo para que el psicólogo haga el manejo de esa información que tiene ahí. ¿De acuerdo? No. Hacerlo, no. Pero ayudar a la implementación de acciones, sí. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay alguna situación en demandas ambientales. Pues puedo ir con el ingeniero y decirle al ingeniero que me acompañe a hacer medición, a hacer observación, a hacer inspección, porque de pronto yo no tengo la habilidad para eso, ¿sí? Ya el ingeniero sí tiene esa capacidad, que si de pronto yo veo en la parte de estrés lo que yo le decía, síntomas fisiológicos, entonces voy con la fisio y le digo a la fisio que me haga el favor y me acompañe y me colabore, que ya veo que se están presentando varios reportes de enfermedades, pues le digo al médico que tenemos que hacer algo porque, ¿sí? Entonces, sí pueden tener conocimiento a la matriz que está ahí.
pero ya a los otros datos individuales no. Entonces, por eso a veces uno lo que hace es entregar la información, pero quita todo lo que son la ficha de datos generales. Y listo. Porque a veces dice, no, quítele el número de cédula y ya. No, porque a veces yo ya empiezo a identificar por nombre, estado civil, en el cargo donde está, pues ya me quita la cédula, pero yo ya identifiqué quién es el trabajador, ¿cierto? Entonces, la idea es guardar esa confidencialidad. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué grupo sigue? ¿Quién sigue? ¿Va a tocar rifarlo? La profe nos sacrificó ahí. Hicimos por letra. Nos sacrificó la profe ahí. Sí, es toda profe. Ustedes ya lo tenían ahí. Estoy buscando mi viejita aquí. Marica real, pero eso parecen un poco de señores feos. Ah, Profe, no me lo pueden enviar a usted, usted ya tiene que estar presentando. ese es un nombre. No, porque... Te voy a explicar los porcentajes. Si tú claro, ay, ¿por qué quién sabe? Una pelea tan relaciones. Con mucho dolor. Ahora no me quiero volver a sentar. Ahora se sincera. Mira que tengo el abdomen súper desinflamado porque como no tiene nada de comida. Excelente. Me gusta tu collar donde el grueso. En una tienda que se llama Casa Rosa. En una tienda que es Casa Rosa. Casa Roja, una cosa así se llama. Por la séptima. Con novena. Ah, se vio. No, como por Surtibelleza. ¿Te llegó? Pero lo puedes buscar ahí en Instagram. Gracias. ¿No podemos conectar tu compu? ¿No podemos conectar el compu? Ah, ya llegó, ya llegó. ¿Es eso? ¿Puedes buscarlo? Y el Excel. Pero me voy a quedar con que ya me sirve. Pues, hola. Pues
de la empresa Mentes Creativas. Rosa roja. Bueno, el estreno salió en 55,5, ¿no? Igual voy a mencionar nuevamente eso. Porque es que te va a señalar solo el lugar. Pero la otra, la matriz. Mostremos la matriz primero. La matriz primero antes que esa. No, porque aquí está. Ah. Hola, hola, hola. Bueno, les vamos a presentar a nuestra IPS que se llama Mentes Creativas, ¿no? Aquí está la gerente de la empresa y yo soy la subgerente. Bueno, vamos a hacer el perfil sociodemográfico. Pues nuestra empresa está conformado por 8 mujeres y un hombre, ¿no? En su mayoría, pues mujeres. Los años en los que está, pues, el rango, estamos en 18 a 47 años, de 38 años. El estado civil, pues ahí podemos mirar, la mayoría estamos, el 56% está soltero, casado el 33% y el 11% está en unión libre. Nivel educativo profesional incompleto está en un 11,1%, posgrado incompleto 55,6% y posgrado completo el 33,3%. Lugar de residencia, pues la mayoría reside aquí en la ciudad de Popayán y está nuestra compañera Angie Pastas que está en Nariño. Tipo de vivienda, la mayoría pues tiene la vivienda propia, el 88,9%, y en arriendo pues está el 11,1%. Estrato sociodemográfico, tenemos el estrato 1, 2, 3 y 4 en su mayoría, el 44,4% está en estrato 2. ¿Sí? Tiempo de trabajo en la empresa, menos de un año en su mayoría. En el cargo tenemos un psicólogo, 2 psicólogos, un fonoaudiólogo, trabajadora social, fisioterapeuta, un médico y una ingeniera. En cuanto a las horas de trabajo, en su mayoría trabajamos 8 horas y ya. Tabla. No sé. ¿La descargaste, profe? Bueno, ahora sí, en el tema que ya nos compete, en cuanto a la encuesta que se hizo en el formato A, de estos 9 colaboradores de nuestra empresa, tenemos lo que está el riesgo alto, el medio y el bajo, ¿cierto? En riesgo alto, podemos mirar aquí, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, está en riesgo alto, recompensas derivadas del trabajo, está en riesgo alto. En cuanto a liderazgo y relaciones interpersonales, está características de liderazgo en riesgo alto, relaciones sociales en el trabajo, riesgo alto, claridad del rol que hace parte del otro dominio. Aquí, control sobre el trabajo. Estas son las variables que están en riesgo alto, claridad del rol, participación del manejo, control y autonomía sobre el trabajo. En esta variable, o en este dominio de demanda sobre el trabajo, en su mayoría, como podemos ver, todas estas variables están en riesgo alto.
demandas emocionales, demandas cuantitativas, influencias sobre el trabajo en entorno extralaboral, exigencias de responsabilidad del cargo, demandas de carga mental. Y aquí, en recompensas, ambas están en riesgo alto, tanto recompensas derivadas de la pertinencia de la organización como el reconocimiento y compensación del mismo. Y en estas últimas, influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo está en riesgo alto, desplazamiento de vivienda, trabajo y vivienda está en riesgo alto. Y en este factor que está el tema del estrés, en su mayoría también estamos en un riesgo alto con un 55,6%. A partir de esos resultados se hace, digamos, el plan de trabajo o el plan de intervención. Hicimos dos aspectos. El primero hace parte del plan de intervención, según los resultados que están en las variables de riesgo alto, y las otras variables no tomamos los resultados del riesgo medio, sino del riesgo bajo. ¿Por qué el riesgo bajo? Porque es lo que más predomina en esta encuesta, ¿no? Entonces, este es el plan de acción para poder mitigar estos riesgos a nivel psicosocial. Bueno, a partir de eso creamos un plan de acción para nuestro, digamos que proceso. La idea es poder mitigar los riesgos psicosociales que presentamos anteriormente en nuestra IPS. Para eso tuvimos en cuenta, digamos que un plan de acción. Y es que bájalo, gordo. Bájalo. Ya. Bueno, lo separamos por intervención en riesgo intralaboral, extralaboral y el estrés. Para riesgo intralaboral vamos a identificar, digamos que en la evaluación nos dio riesgo muy alto y riesgo muy bajo. Entonces son dos polaridades que debemos atender, identificando a los colaboradores, digamos que quiénes son y segmentándolos para poder abordarlos. Generar un plan de acción inmediato para quienes tuvieron un alto riesgo y generar un plan de PIP para quienes estuvieron pues en riesgo muy bajo y poder pues prevenir esto. También las estrategias de reconocimiento y recompensa, porque lo que vimos anteriormente pues fue que ambas estaban en rojo. También poder tener la claridad del rol, la claridad del cargo y la implementación de un programa de bienestar. Pero ¿cómo vamos a garantizar que todo esto se dé? A través de la evaluación y el seguimiento que les vamos a mostrar de qué manera lo planeamos. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, pues como sabemos que tenemos que implementar un plan y unas medidas que garanticen que esto se dé, vimos primeramente que el liderazgo está siendo afectado, que la claridad del rol también, entonces también está la comunicación y la idea es generar un plan. Nuestra estrategia es abordando a los líderes, creando un taller para líderes o un plan para líderes en donde nos reunamos mensualmente con ellos, garantizando la fomentación en habilidades blandas y también garantizando pues que se dé una retroalimentación adecuada con los, digamos que reuniones grupales y así garanticemos que la comunicación que se da desde la alta gerencia hacia los demás pues se dé de la forma correcta y asertiva. También pues identificar los roles, es decir, poder identificar a través del estudio de las, digamos que bases de las funciones y así pues revisar los manuales de funciones y asimismo pues poder garantizar que el colaborador esté siendo congruente con el manual de función que se tiene. También pues digamos que para los programas de PIP poder generar un plan de bienestar, un plan de incentivos a través de un programa de salud integral donde les brindemos atención integral básica, también poder generar digamos que el cumplimiento de las actividades de bienestar, fusionándolas con las actividades de poder garantizar las pausas activas, actividades de salud, promoción de salud y pues actividades que les generen bienestar y actividades recreativas. Esto lo vamos a hacer a través de un plan o un sistema en donde vamos a consistir en retos o como un bingo en donde vamos a colocar diferentes tareas y a medida que el colaborador lo vaya haciendo pues va teniendo reconocimientos digitales y esto le permite pues también abordar el plan del sistema integral, pero también vamos a ir, digamos que enfatizando también en el recompensa y reconocimiento mientras promovemos la salud del colaborador. También la idea es poder generar eventos mensuales de reconocimiento a través de certificados, de recompensa con, digamos que, podemos que la empresa no tenga, digamos que todos los recursos, pero las ARL, las cajas de compensación, pues nos van a brindar que eso también sea posible. Después, pues les queremos acá mostrar en la parte extralaboral los factores que influyen en el bienestar emocional, como es lo social, emocional, económico, y cómo pues se presenta el riesgo extralaboral y cómo vamos a mitigar este riesgo. Aquí pudimos identificar
Pues que teníamos, digamos que el riesgo en el desplazamiento a la vivienda, digamos en las condiciones de seguridad. Como también tenemos dos mamitas, esto hace pues que, digamos, se fusionen los roles de casa y pues permeen el entorno laboral. Entonces, para ello, pues también tenemos los talleres de seguridad vial. Digamos que a veces también tenemos un factor que es un estrés alto y esto muchas veces nubla muchas funciones cognitivas. Entonces, la idea es poder fortalecerlas a través de talleres de gimnasia cerebral, poder también apoyarlas sobre charlas y capacitaciones sobre la distracción que se puede dar frente a esto, poder fortalecer espacios de descanso para los colaboradores y así no se fusionen tanto y las cargas o las exigencias psicológicas se vuelvan más grandes. También las actividades de team building es poder generar un factor, digamos que recreativo para las personas y que puedan aprender a fortalecer sus habilidades, no necesariamente en algo magistral, sino más didáctico. Y pues poder facilitar la flexibilidad horaria, las, digamos que convenios, porque también vimos que en la parte de infraestructura, la parte de las casas, pues también digamos que estaba en riesgo, entonces poder facilitar los convenios con viviendas, con constructoras y pues también tener un ahorro programado, lo que les puede ayudar también, digamos que cuando se presenten dificultades frente a esto y también pues fortalecer el trabajo remoto, teleconsulta o trabajo administrativo remoto a quienes se le dificulte. Finalmente, pues vimos que el estrés está muy alto, entonces lo que nosotros proponemos es hacer un buzón emocional. Esto muchas veces es un pilar que le falta a las empresas y es poder generar centros de espacio de escucha para los colaboradores, exámenes regulares periódicos, médicos y psicológicos para, digamos que el segmento que nosotros tenemos. También generar un botiquín de primeros auxilios para las diferentes áreas, es decir, siempre tenemos un botiquín de primeros auxilios frente a nuestra salud, pero a veces también es necesario uno psicológico, tener los lugares de relajación, poder brindar convenios con centros de escucha. Por ejemplo, hay universidades que tienen centros de escucha y ellos nos brindan esos espacios gratis. Entonces, a veces es la poca información que tenemos sobre esto, entonces también lo podemos usar como un recurso. Programas de gimnasia cerebral y la capacitación sobre habilidades blandas y cómo cuidar nuestra salud dentro del entorno laboral. Ese es nuestro plan de acción. La intervención en dominios, demandas del trabajo. ¿Podemos mirar otra vez la matriz? Porque creo que fue uno de los dominios más altos, ¿cierto? Tenemos demandas del trabajo, tenemos demandas ambientales y de esfuerzo físico, tenemos demandas emocionales, bueno, que fue lo que ya dijeron, las demandas cuantitativas, influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral, exigencia, responsabilidad del cargo y demandas de carga mental. Bueno, en cuanto a las ambientales y de esfuerzo físico, es a través de la revisión del manual de funciones y también la revisión de observación participante para poder garantizar que el ejercicio que ellos estén haciendo sea el que es debido y con el cumplimiento acorde a lo que se necesita para cumplir la función de forma adecuada. Vale, acuérdense que demandas ambientales y de esfuerzo físico está relacionado más con el... Sí, allí lo pusimos. Con el puesto de trabajo, ¿cierto? Entonces, no, si la colocaron no la vi, o sea, mirar si las condiciones son acordes, ¿no? A veces la iluminación, la temperatura, todo lo que nosotros necesitamos, los muebles, la tecnología. Ahí lo pusimos como revisión de infraestructura. No la vi bien. Entonces, eso es importante que nosotros siempre como que tengamos claridad con respecto a esta matriz, ¿cierto? Una de las cosas que me parece importante, que ustedes lo planteaban ahí, como mirar dentro de la parte emocional y la parte de reconocimiento, poder incentivar, ¿sí? Al trabajador. Pero también tenemos que mirar hasta qué límite nosotros vamos a incentivar al trabajador. Ejemplo, ustedes lo colocan ahí como reto, realizar ciertas actividades. A veces cuando nosotros empezamos a colocar reto dentro de las empresas, se nos puede convertir en un factor estresante. ¿Qué más?
Exactamente. Empezamos a generar la competencia, entonces, ¿quién hace más o quién hace menos? Y como les he dicho, a veces percepción está por encima de cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces empieza, si yo lo hice también, entonces ¿por qué a tal persona sí? Entonces ¿por qué el otro? Y si yo hice lo mismo, si yo dije lo mismo, ese tipo de cosas, a veces dentro de la empresa, a veces lo buscamos como beneficio para el trabajador, pero se nos termina convirtiendo, ya cuando hay, digamos, algo de remuneración que no puede ser específicamente pues económica, sino más como incentivo emocional, digamos, se ganó un día o medio día porque cumplió con los retos. ¿Sí? Entonces, a veces esa parte puede generar cierta dificultad con alguna de las personas. Entonces, mirar cómo se plantea bien, cómo se estructura para llegar a evitar, pues, de que se vaya a generar una situación negativa. ¿De acuerdo? ¿Iban a decir algo? Escuchemos, por favor. ¿Ibas a decir algo? No, iba a decir que eso es un programa, digamos, estandarizado y que, digamos, que este tema de los incentivos y el programa que se planteó hace parte del tema de cultura organizacional y fue algo que, Pau, digamos, se le pasó a mencionar y es el tema de clima organizacional. Entonces es importante en todas las empresas medir el tema de clima organizacional y darle la importancia pues que ésta tiene, entendiendo que el clima organizacional pues nos permite conocer cuál es la percepción subjetiva que cada uno de los colaboradores tiene frente a la empresa a nivel como es su estructura organizacional y a nivel del ambiente laboral. Entonces, a partir de eso, se hace una medición cada año y se saca un plan de intervención que nos permite pues mejorar. Pero este tema de los incentivos y de que este programa, digamos, funcione, creo yo desde mi posición que hace parte del tema de cultura organizacional. Pues así lo hacen las multinacionales, ¿no? Funcionan desde el tema de motivación. Y vale las multinacionales porque tienen una cultura completamente. Pero si ya nos vamos a veces A lo real. un poco más difícil. Entonces ya la competencia y empieza a generarse ciertas cosas. Porque si hablamos de empresas grandes, por lo general siempre tienen motivado al trabajador. Y esas son las cosas adicionales. ¿Sí? Pero a veces nosotros, es la forma de motivar es ese tipo de programas. Entonces ya empieza, cuando no se da un buen manejo, porque no quiere decir que no funcione, sí funciona. Pero hay que dar un buen manejo, hay que dar una buena información precisamente para que eso llegue al propósito. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? Vale. En realidad nuestra empresa se iba a llamar diferente. Bueno, ¿quién los dos sigue? ¿Cuál grupo sigue detrás? ¿Ustedes? Los otros.
¿Cómo funciona? Ay, ¿No? Justo cambiarlo. buscando la- Ahí. ¿Ella? Hola, ¿qué? No, ay, Otra vez. a ver. Ay, sí, pero sí. No puede. Come el marisco. Número 3. Estefa, ¿cómo saco la arroba? Espera el correo. Gmail. ¿Así está bien? No, ya la descargué. Se llama Almura S.A. SAS. Bueno, dentro de los datos sociodemográficos tenemos de que la mayoría del personal corresponde al género femenino, con un 75%, y solo el 25% corresponde al género masculino. El año de nacimiento para nuestros empleados va desde 1991 hasta el 2002.
El estado civil, pues tenemos de que son 6 personas solteras y 2 personas casadas. Los niveles de estudio tenemos de que pues, prácticamente todos son profesionales completos. La ocupación o profesión, tenemos 4 ingenieros agroindustriales, 2 fisioterapeutas, un administrador de empresas y una psicóloga. Bueno, todos los empleados viven en Popayán. Los estratos van desde el 1 hasta el estrato 4. La mayoría de empleados corresponden al estrato 2. El tipo de vivienda tenemos de que 6 personas viven familiar, una en arrendo y una es propia. El número de personas que dependen, pues la mayoría no tenemos, o sea, no dependemos de nadie, depende de nosotros, en pocas palabras, de una persona y de 2 personas, una persona también. Lugar de trabajo actual, pues la mayoría trabajamos aquí en Popayán, uno en Putumayo y otro en Caldas. Es una empresa bastante grande. ¿Hace cuántos años, trabaja? Pues tenemos de que 6 personas trabajan hace menos de un año y 2 personas trabajan más de un año. El cargo de la empresa, tenemos de que, bueno, realmente creo que son los mismos de las profesiones. Tenemos 2 fisioterapeutas, 4 ingenieros agroindustriales, un administrador y una psicóloga. El tipo de cargo, tenemos 4 jefes, tenemos hartos, 4 profesionales, auxiliares operarios. Años de desempeño en el oficio, tenemos de que el 63% tienen menos de un año y el 38% tienen más de un año. El nombre del departamento a los que pertenecen, pues tenemos de que la mayoría pertenecen a producción, uno pertenece a financiera, el 13% a investigación, el 25% a consulta externa y el 13% a atracción y selección. Los tipos de contrato tenemos que son contratos temporales a menos de un año, la mayoría, y bueno, eso está dividido y el otro 50% está por prestación de servicios. Las horas que se trabajan, tenemos de que, hay una persona que trabaja 2 horas, tenemos 3 personas que trabajan 8 horas, tenemos otras 3 personas que trabajan 9 horas y tenemos una sola persona que trabaja 12 horas. No le toca duro. El salario, tenemos de que el salario es fijo, mensual, quincenal, sí. ¿Listo? Bueno, ahora en el área intralaboral, pues en liderazgo y relaciones sociales, nosotros pues acá las especificamos todas, pero las vamos a pasar porque más adelante ya tenemos pues las que vamos a hacer intervención y las que hacemos promoción y prevención, ¿vale? Pues aquí están el resumen de todas. Pero entonces ya también identificamos pues las que están en alto donde vamos a realizar intervención y las que solo vamos a realizar promoción y prevención. Bueno, entonces acá encontramos pues el resumen y es donde vamos a hacer intervención, pues que son las que dieron desde medio, alto y muy alto, ¿sí? Entonces en el dominio de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo encontramos características del liderazgo con un 50%, entonces pues está en medio, pero pues siempre hay posibilidad de que suba, que antes pues baje. Nosotros colocamos realizar actividades de intervención donde se apliquen habilidades claves para el desarrollo de características del liderazgo. Entonces, pues características de un líder, comunicación, empatía, inteligencia emocional, capacidad de delegar y pues la motivación que debe brindarle pues a su equipo. Tenemos también relaciones sociales en el trabajo, que también lo tenemos en un 50%, que es realizar actividades de intervención, donde se incluya talleres o cursos educativos, deportivos, recreativos y o culturales, donde se enseñen técnicas para mejorar pues la comunicación, la resolución de conflictos, la creatividad y la colaboración en equipo. También encontramos la retroalimentación del desempeño, que se encuentra en un 63%, que es realizar actividades pues, donde se fomente la escucha activa, el diálogo abierto, pues la idea pues, es realizar reuniones pues, periódicas
donde se le permite a los colaboradores pues compartir sus diferentes puntos de vista que puedan aportar a la organización y también realizar la retroalimentación de cómo él está desarrollando pues todo su desempeño y las actividades pues que tiene delegadas. Y en la retroalimentación con los colaboradores también tenemos desarrollar pues programas de bienestar. Tenemos aquí la asistencia, tenemos tanto médica como interdisciplinaria para que se pueda brindar una atención oportuna y pues que pueda ser directa, ¿no? Entonces que sienta que el mismo colaborador pues es importante para la empresa y de esta manera pues generar como ese tipo de atención y también para reconocerle los logros a los colaboradores y pues que ellos también confíen pues en todas sus capacidades que tienen. En el dominio control sobre el trabajo, encontramos claridad del rol con un 75%, entonces vamos a hacer pues inducción y reinducción del puesto de trabajo, incluyendo pues todas las tareas pues específicas que tiene y pues todo lo que demanda el cargo. En capacitación también aquí implementamos mucho como lo del sistema de gestión, pues que es realizar el plan de capacitación anual y cumplirlo pues dependiendo lo que tengamos pues más a tope. En participación también encontramos un 63%, que es realizar pues actividades de integración para mejorar la comunicación, la colaboración y eficiencia, pues contribuyendo a las diferentes pues áreas y equipos que tiene la empresa. En oportunidades encontramos también un 38%, que es brindar a los trabajadores la posibilidad de ascender pues de manera jerárquica, no que queden estancados, sino que ellos vean la posibilidad pues de avanzar en la misma empresa y que los podamos tener pues casi siempre a los colaboradores y brindarles todas las alternativas. Y finalmente tenemos control y autonomía con un 63%, que es pues brindar todas las herramientas para que ellos mismos puedan tener esta escala, que incluye pues cursos, diplomados, capacitaciones, todo lo que se le pueda contribuir al trabajador, para fortalecer en la toma de decisiones también y el manejo pues que se le incluye a todo el personal. También encontramos en el dominio de demandas del trabajo, la demanda ambiental, entonces gestión pues de pausas de trabajo, programas pues todo lo que tiene que ver de pausas activas, capacitar pues en los talleres breves que se puedan realizar dentro de la jornada pues siempre laboral, entregar pues materiales gráficos como póster e infografías y incentivar por la participación pues de todas las actividades que pueda brindar la empresa en entorno bienestar, de bienestar en la organización. En el emocional también se encuentra con un 63%, que pues la idea es realizar un plan de capacitación donde el objetivo pues sea enseñar estrategias de afrontamiento y pues se puede hacer una como reestructuración cognitiva y pues va de la mano también como del tema de pausas activas. También encontramos en las cuantitativas con un 50%, que es organizar y priorizar todas las orientaciones que se le dan al mismo colaborador, el automanejo del estrés, comunicación asertiva. También tenemos la influencia del trabajo con un 50%, que es reducir impactos en la salud ocasionadas pues, por las jornadas de trabajo. Pues como se puede evidenciar, pues hay un trabajador pues, que son muchas horas de trabajo. Entonces, pues sí, diseñar como los turnos rotativos, disminución pues de carga física y mental y pues implementar los horarios flexibles. También encontramos en la exigencia de responsabilidades, entonces a través de las capacitaciones, pues orientar a estrategias de afrontamiento, el mismo manejo pues del estrés, de la gestión emocional pues ante los errores y enfoque del mismo colaborador. En la carga mental tenemos reducir los riesgos laborales en cuanto pues a las enfermedades que se puedan presentar. Entonces, aquí tenemos organizar pues tareas de forma equitativa entre todos los trabajadores, dictar talleres pues también de gestión de estrés, brindar apoyo psicológico y evitar pues las cargas de horas extras de trabajo. En consistencia del rol encontramos un 63%. Entonces acá pues más que todo es establecer al mismo colaborador claridad y coherencia entre las expectativas del puesto de trabajo y las funciones pues que se le han asignado desde un principio. Y pues en la jornada laboral, sí nosotros colocamos como un plan de vigilancia, pues como les mencionaba, tenemos un trabajador que excede las horas de trabajo, entonces pues para que no existan estas mismas pues cargos y exceso en la misma jornada de trabajo. Y en el dominio recompensa tenemos recompensas derivadas de la pertenencia con un 75%, que es realizar actividades de intervención donde se incluyan, más que todo aquí son habilidades cognitivas y sociales,
Y en reconocimiento y compensación están un 63%, donde se van a realizar programas que incluyan al grupo familiar del colaborador, porque tenemos que tener en cuenta pues que el colaborador, pues como nos comentaba la profe, no dejamos todos los problemas que tenemos en casa o si la demanda que nos demande, la demanda de la casa, perdón, en la puerta del trabajo. Entonces, sí es primordial para cada colaborador, pues incluirlos a los mismos y tener un entorno educativo, recreativo y cultural dentro de la empresa. Y también brindarles capacitación siempre de los derechos que tiene el trabajador y de las prestaciones de los mismos. En el entorno extralaboral tenemos tiempo fuera del trabajo, comunicación y relaciones interpersonales, situación económica del grupo familiar, características de la vivienda, influencia del entorno extralaboral y desplazamiento de vivienda, trabajo de vivienda, donde se recomienda pues a todos, en primordial pues a la jefatura, a todo el empleador, pues realizar todos los planes de intervención que tengan que ver fuera del entorno laboral, como pues acá están más que todo capacitaciones, todo lo de bienestar laboral, aquí también incluyen, tenemos incluido las pausas activas y la mejora pues de la salud emocional, pues que es la principal, que de la parte emocional pues deriva las diferentes sí, actividades o enfermedades o cómo nos podamos sentir en nuestro entorno laboral y pues de eso depende también el desempeño del mismo. Y finalmente tenemos el estrés, que está en un 87%. Entonces aquí sí tenemos plan de medidas para gestionar la carga del trabajo, igualmente pues priorizar tareas, establecer pues los retos personales y delegar las mismas tareas. Y tenemos también priorizar el bienestar personal, que es lo del descanso, las mismas pausas activas y brindar el apoyo profesional, que la idea pues es implementar la ayuda psicológica y tener pues diferentes grupos de apoyo cuando sea necesario y aquí tenemos como implementar la vigilancia epidemiológica. Bueno, entonces los que les mencioné es donde nosotros vamos a hacer intervención porque están en nivel medio, alto y muy alto. Y el único que nos dio para hacer promoción y prevención fue en la dimensión extralaboral en relaciones familiares con un 13%. Igualmente pues no podemos dejar a que suba este valor. Entonces colocamos implementar talleres de comunicación asertiva, habilidades de escucha activa y resolución de conflictos familiares. ¿Alguien tiene alguna pregunta, observación? No. Todos callados. ¿No? Está bien que es una empresa conflictiva. Estamos ante una empresa que tiene factores de riesgo bastante y en todas las dimensiones, ¿cierto? Entonces, no sé con qué tanto presupuesto cuentan ustedes como empresa. Okay. Están escasos de recursos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a implementar todo eso? Pues tan extenso, sale mejor contratar a la persona por un tiempo determinado, mensualmente o por talleres o por actividades. Digamos la persona, en este caso, que va a intervenir. Psicóloga. A la que hace la intervención. ¿Sí? Depende del tamaño de la empresa. En este momento tenemos una empresa de 8 trabajadores. Entonces, imagínate, ya están los factores psicosociales, están elevados. Y para contratar tiempo completo a un psicólogo especialista, pues de pronto la empresa va a decir, no me alcanza, ¿cierto? Entonces, lo más seguro es que va a decir, defíname específicamente qué es lo que tengo que hacer y lo vamos organizando por sesiones, por meses, o lo hace asesoría por horas. Entonces, por ejemplo, uno dice, vengo y le hago acompañamiento 20 horas al mes, por tanto dinero, listo, hacemos esto y sacamos prioridad por tales cosas, ¿cierto? Por eso es claro que nosotros tenemos que definir, cuando nos entregan un plan de acción tan robusto,
tenemos que mirar específicamente a qué es lo primero que le tenemos que apuntar. ¿Sí? O sea, hay cosas, sí, sí es importante tratar de mirar, ajá, exactamente, de mirar cómo lo vamos a hacer y en qué tanto tiempo más o menos tenemos proyectada esa intervención, ¿sí? Exacto. Entonces tenemos 8 trabajadores ahí y esos 8 trabajadores, si se dieron cuenta en algunos de ellos, nos dice que, por ejemplo, tenemos que mirar, hay un trabajador que tiene la asignación de 12 horas. ¿Le podemos quitar ese tiempo a esas 12 horas o definitivamente el trabajo son 12 horas? Repartimos las 12 horas con el que trabaja 2 horas. ¿Cierto? Hay que mirar realmente si la naturaleza del cargo exige que sean 12 horas, ¿sí? Porque a veces no podemos decirle quitamos cuando realmente la empresa dice son 12 horas las que tienen que estar ahí. Entonces, exactamente, ¿cierto? Entonces, son cosas que tenemos que empezar a identificar. Si tiene un turno y dice, tenemos un turno de 12 horas, ¿sí? Lo debe cumplir. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer acciones para que después de esas 12 horas pueda tener un descanso apropiado, pueda realizar ciertas actividades, los turnos cómo están programados, que no le vaya a colocar unos turnos pues que lo termine desgastando, sino que empezar a mirar esa parte, ¿sí? Hay empresas que lo que les digo, son 12 horas establecidas y esas 12 horas no se las pueden, no es que bajémosle un poquito a 10, no. Entonces, ¿cómo tenemos que mirar? Empezar a hacer más vale un control de vigilancia. ¿A qué se dedica el de las 12 horas? Jefe de producción, exacto. Entonces, de pronto hacer un monitoreo cada cuánto, que si no sé si le tocará diurno o nocturno, entonces para que de pronto no se vaya a quedar dormido durante la producción, tener una alerta, tener un sonido, que consuma algo, que, o sea, no cortar el tiempo, porque de pronto es lo que está establecido, sino crear acciones que puedan favorecer a que ese trabajador esté en óptimas condiciones durante esas 12 horas. ¿De acuerdo? Por lo menos algunas habían ahí como tratar de promover al trabajador. ¿Sí? A veces no es posible la promoción dentro de las empresas. Y a veces creamos falsas expectativas. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar, contextualizarnos dentro de la empresa si es posible o no es posible, porque le decimos, lo vamos a promover, entonces yo le voy a permitir de que usted haga el curso, yo le hago esto, yo le hago lo otro, pero nos vamos a la realidad. No se puede promover y lo que genera es frustración. ¿Sí? Entonces tenemos que ser un poco más con lupa. Obviamente porque aquí estamos en un ejercicio pues que ustedes están tratando de ubicarse en la guía, cómo se maneja, qué coloco, o sea que entre más coloque a veces puede ser mejor, pero a veces entre más colocamos ya como expertos en esa parte termina siendo peor. A veces la empresa dice, ¿y cómo hago todo eso? ¿Y a qué horas hago todo eso? ¿Y con qué recurso hago todo eso? O sea, a veces uno le dice a la empresa, bueno, motivémoslo, llamémoslo temprano al trabajador y por lo menos un cafecito con un pan de bono. No, no tengo. No tengo. Y son tantos trabajadores y no tengo. Y dice, Dios mío, así de complicada está la situación dentro de la empresa. Entonces son cosas que a veces las podemos ver un poco fácil, pero no son tan fácil de implementar. ¿De acuerdo? Y además de eso, también tenemos que mirar que hay algunas situaciones aquí que las podemos empezar, lo que yo les decía hace un momento. Ya estas son como acciones específicas, ¿cierto? Pero siempre debemos empezar a hablar cómo vamos a hacer un programa de intervención en factores extralaborales, ¿sí? Y que estas se conviertan en situaciones ya específicas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para recomendar al trabajador el cuidado de su salud fuera del entorno laboral teniendo en cuenta el bienestar personal? Entonces, ejemplo, ¿sí? Darle
darle la posibilidad, de pronto yo no tengo para inscribirlo al gimnasio como empresa, pero hago el convenio y le doy una horita semanal para que vaya a su gimnasio. Yo le aporto 1 hora o 2 horas a la semana para que salga 1 hora antes de su jornada laboral para que vaya al gimnasio y usted ya como trabajador después de su jornada ya otras 2 horas a la semana usted complemente, ¿cierto? Entonces sería como un incentivo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que les digo, se hace ya es de forma macro como un programa con objetivos generales, objetivos específicos, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos y ahora sí empezamos a hacer una descripción de cómo lo vamos a hacer. Y eso lo tenemos que medir porque, ejemplo, ¿por qué voy a enviar a ese trabajador? Porque de pronto está en sobrepeso, tiene hipertensión, tiene diabetes, bueno, tiene infinidad de cosas que puede presentar. Entonces, ¿qué hago yo? Hago una evaluación inicial. Asiste, usted me trae el reporte o yo le solicito a la persona del gimnasio que me entregue el listado semanal de quienes están asistiendo y quienes no. Tengo todo el derecho a solicitarlo como empleador. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bueno, perfecto. Ahora, bueno, el último grupo, por favor. SAS. Entonces vamos a hacer la evaluación de riesgos psicosociales para esta empresa, conformada por los compañeros que están ahí. Primero vamos a hacer la caracterización, las características sociodemográficas y son. Tenemos que la mayoría de los hombres masculinos, 62%, la edad del mayor rango está entre 20 y 25 años, jóvenes. El estado civil también, como cae todo el grupo, solteros. Extracto económico está predominado en extracto 2, pero había 3, 1. Tipo de vivienda, arrendada y el número de personas a cargo, casi sin responsabilidades. Ahí todos es 0 personas a cargo. Buenos partidos. Encontramos en la antigüedad de la empresa, pues muy correlacionada con la edad, que son un grupo joven, entonces menos de un año en la mayoría, 75%, y el tipo de cargo, en su mayoría, estaban con de rango profesional. El tipo de contrato temporal, menos de un año, ahí uno ya comienza a ver posibilidades de factores de riesgo por el tipo de contratación, que ya lo vamos a verlo correlacionado con lo demás. En las horas de trabajo, el mayor rango estaba en lo más común, entre 1 a 8 horas, que era el 62.5%, y el nivel de escolaridad, pues vemos
el profesional incompleto porque están los compañeritos terminando su ingeniería. Entonces, ahora cuando vamos a comenzar, trabajamos los dominios, encontramos el primer dominio de los intralaborales, el formato, entonces el liderazgo y relaciones de trabajo, encontramos un riesgo alto, en su gran mayoría con el 75% entre alto y muy alto, entonces ahí vamos a practicar una intervención que ya vamos a especificar más adelante. Tenemos control sobre el trabajo, igual, un 75% entre medio, riesgo alto, riesgo muy alto, por lo cual determinamos que era intervención por la posibilidad de pasarse del medio al alto. Con respecto a las demandas de intervención, igual. Entonces, en demandas del trabajo también encontramos que vamos a practicar intervención porque está en riesgo alto o medio. La siguiente. Y por último, en el laboral, con las recompensas, también lo encontramos en 100%, entonces intervención. Ahora para el análisis del extralaboral encontramos tiempo fuera del trabajo, 75% para riesgo medio alto. Siguiente. Para las relaciones familiares, ahí encontramos por fin unos rangos más bajitos, entonces vamos a enfocarnos más en prevención y promoción. Estamos todavía en un rango que nos permite manejarlo desde la prevención y la promoción. Para las comunicaciones y las relaciones encontramos que requiere intervención porque se encontraba en unos riesgos altos a medios altos. Y con situación económica estaba muy mixto, entre riesgo medio a bajo, entonces aquí podríamos practicar promoción y prevención para proteger de que no salga de esos rangos y de una vez ir haciendo intervención en los que lo necesiten. Características de la vivienda del entorno, igual encontramos que se puede practicar tanto como promoción como intervención porque está a un 30% en riesgo alto, entonces no dejar descartado hacer la intervención en esa población. Y influencia del entorno extralaboral sobre el trabajador, intervención. Sí, aclarando el motivo del extralaboral influyente. El desplazamiento de la vivienda está el 50% en riesgo alto, entonces toca que hacer intervención. Y el nivel, por último, la última encuesta de estrés nos dio muchos en riesgo muy alto, algo en riesgo alto, entonces 87.5 quedan entre riesgo alto y muy alto, por lo cual vamos a requerir una intervención para la encuesta de estrés. Ahora, ¿cómo vamos a manejar las dimensiones a nivel específico para cada situación? Entonces, primero vamos a hablar de las dimensiones extralaborales. ¿Cuál era? Así. En el tiempo fuera del trabajo encontramos que vamos a hacer intervención con apoyo y orientación en el uso de las pausas activas y el tiempo de descanso fuera del trabajo, con apoyo, asesoramiento y ayuda psicológica, realizar una intervención temprana para prevenir daños mayores, el acompañamiento terapéutico y la realización de eventos familiares en las empresas e implementación de las actividades deportivas y culturales. Para las características de vivienda y del entorno. Esa es la mía. No encuentro el micrófono. Las características de vivienda y entorno encontramos un 30% y se realizarían actividades para el fortalecimiento de comunicación efectiva, la realización de alianzas con empresas externas para el beneficio del trabajador, como la afiliación a la ARL, la EPS, los fondos de pensiones, y realizar una evaluación de las necesidades y situaciones de los trabajadores y sus familias. Comunicación y relaciones interpersonales. En esa tenemos técnicas de escucha activa, retroalimentación efectiva, resolución de conflictos y empatía,
En este caso, pues realizar un taller mensual por 3 meses. Y también realizar un programa para intervenciones grupales guiadas por un psicólogo. Y la influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo. Bueno, lo relacionado. Del programa de financiación de relaciones financieras. ¿En las relaciones familiares? Ah, sí. Bueno, lo relacionado con relaciones familiares, como se había mencionado, pues, se necesita hacer como actividades de prevención, como más enfocado en servicio de asistencia al trabajo, lo cual involucraría como actividades de integración familiar, así como también puede realizar acceso a la orientación y consejería psicológica. También aquí se podría hacer charlas de inteligencia emocional para que los trabajadores puedan como identificar, pues reconocer, comprender y gestionar sus propias emociones y pues y encontrar ese equilibrio entre lo laboral y lo familiar en cuanto a sus emociones. Hace la relación. Sí, ya la relación, la integro ahí. Bueno, la situación económica del grupo familiar. También, como se mencionó, sería necesario implementar medidas de prevención, también enfocadas al servicio de asistencias al trabajador. Aquí se podría implementar charlas de educación financiera, asesorías de planificación económica y talleres de ahorro y pensión. Bueno, en cuanto al desplazamiento, aquí como el riesgo era pues considerable, se necesita pues hacer medidas de intervención. Aquí se podría implementar un programa de transporte empresarial, lo cual involucraría establecer como unas rutas para que los trabajadores pues tengan seguridad, pues no incurran en impuntualidades y pues también tengan comodidad. Y implementar teletrabajo. Bueno, en este rango continuamos con el entorno intralaboral, la cual pues en este caso tenemos dominios y dimensiones, ¿no? Y vamos a iniciar con el dominio del liderazgo. Como parte de ello, pues tenemos que realizar una intervención, como ya nos explicó el compañero. Entonces tenemos el programa de líderes, en el cual inicialmente realizaremos una identificación, por ejemplo, pues conociendo al líder autoritario, participativo, pasivo. Como segundo punto, también realizaríamos una gestión del manejo emocional del líder. También pues realizaremos como unas capacitaciones sobre el líder que tenga como para que él tenga una comunicación efectiva y una escucha activa con sus trabajadores. Seguidamente tenemos la dimensión de las relaciones sociales con el trabajo, en el cual va relacionado con inducción y reinducción. En este caso, pues sería como dar a conocer al líder sobre la misión, la visión, los valores y la cultura organizacional de la empresa. De igual forma, dar a conocer al líder explicándole sus responsabilidades específicas. Tenemos como una segunda dimensión también la retroalimentación del desempeño, en el cual pues sería como divulgar el manual de actividades a cada trabajador. Seguidamente tenemos otra dimensión de la relación con los colaboradores, en el cual pues nosotros realizamos como un plan de intervención, como una creación de un PQR. ¿Qué es un PQR? Pues es como crear una bandeja donde uno reciba pues las peticiones, quejas y reclamos de los trabajadores. Continuando con el segundo dominio, que sería el del control sobre el trabajo, tenemos la dimensión la dimensión de claridad del rol. En este caso, pues realizaríamos una intervención como realizando capacitaciones para fortalecer los conocimientos en el campo de acción de los trabajadores. Es decir, pues, donde está ubicado el trabajador,
realizaremos como realizaremos capacitaciones. Seguidamente tenemos la dimensión de la participación y manejo del cambio, en el cual crearemos un programa de cultura organizacional. ¿Qué es esto? Pues dar a conocer los valores, las normas, las prácticas de las empresas. Seguidamente tenemos el programa de cultura organizacional, oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos. Creamos pues crearíamos un programa de escalafón. ¿Qué es esto? Es, por ejemplo, el compañero nos explicaba pues que en la mayoría pues de los docentes, cuando uno presentaba algunas pruebas, entonces uno podría escalar y recibir más sueldo, un cambio de cargo, ajá, y recibía pues más. O también un puesto segregado, en algunas empresas. Poniendo un ejemplo, tú trabajas eres abogado en el ámbito jurídico y tu hija es abogada y tú te pensionas y le das el puesto a tu hija. Pero eso sí, hay una desventaja que, ejemplo, tú quieres el puesto, pero ejemplo, tu mamá es aseadora y tú eres abogado, pero tú puedes ir como aseador. O sea, solamente se puede dar el puesto que te están heredando, el cargo que te están dando. Eso se hace, en el acueducto se hace así. En el acueducto se pensiona e inmediatamente el hijo toma el cargo, si quiere, porque no es obligatorio. Sí, el hijo, tiene que ser el hijo. No, es el hijo. En las empresas públicas es solo el hijo. Allá lo que en el acueducto, por ejemplo, se quiere hacer es que, lo que te digo, una aseadora con la que trabajaba, ella se pensionó, y la hija es abogada, ella no va a aceptar, ella no quiere ser aseadora. Entonces, lo que quiere el sindicato es a los que son desintraentes, que es el sindicato que llama acueducto, tratar de ponerle un puesto que esté a cargo de ella, así sea como secretaria, o algún puesto administrativo. Bueno. Tus hijos en la misma empresa, si se han un cargo, pero sí, pero no. O sea, yo me pensioné y quiero que le dé un cargo a mi hijo, ¿no? Empecemos a buscar algo porque mis hijos tienen una profesión diferente a mí. ¿Qué cargo le dan? Pero sí está en normativa. Lo que pasa es que hay muchas empresas que se hacen así, lo que quiero en empresas públicas, como pues lo que decía la profesora, hay mucho en la rosca y en el ámbito político que se quiere hacer, es ponerlos a concursar. Que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque es una forma de aceptar que tienes el puesto por medio. Bueno, y finalmente pues tenemos la dimensión del control y autonomía del trabajo, que sería pues como un modelo de prevención, sería la implementación de la modalidad de teletrabajo. En este dominio, que era la demanda del trabajo, encontramos que se deben tomar las decisiones más gerenciales de intervención por el acto que encontramos, como reducir las horas de trabajo, realizar evaluaciones de apoyo psicológico, reducir las horas de trabajo, realizar evaluaciones psicológicas, obviamente, como hemos resaltado, pues dentro del contexto y las posibilidades de la empresa, pero sí son decisiones a tomar en el gerencial. La influencia del trabajo en el entorno extralaboral, entonces tomamos estas intervenciones, controlar el trabajo dentro de los horarios establecidos. Una de las metodologías que establecíamos era establecer un protocolo que prohibía sacar información de la empresa, evitar que lleve trabajo para la casa. Entonces, prohibido memorias, prohibido transmitir a correos, ninguna información se maneja por fuera de la empresa. Exigencia de responsabilidad, pues evaluar el puesto de trabajo y la carga laboral de ese puesto de trabajo, si está acorde o si se debe hacer una intervención, porque están necesitando ese puesto de 2 personas, no de 1. Demanda de carga mental. Para esto la intervención que creamos fue crear un cronograma para la organización de actividades mensualmente, para eso hacer la programación de cumplimiento de esas actividades, y si está dentro del rango de eficiencia y de cumplimiento es alcanzable o real, para aterrizarlo más a la realidad. Y en consistencia de rol, pues ofrecer capacitaciones para mejorar los conocimientos de los empleados en lo que están necesitando frente a su cargo de trabajo. Por ejemplo, como nos explicaba la profe, si tiene deficiencia para
manejar programas de Office, pues hacer una capacitación específica para eso, para darle más capacidades. Y frente a demanda de jornadas de trabajo, como insistíamos, ajustar los turnos y los horarios para disminuir la carga laboral. De pronto, tomando, como algunas empresas lo hacen, ajustarlo de que si trabajo las 12 horas, por lo menos la recompensa es que mañana esté libre. Entonces, hacer este tipo de intervenciones. Y con recompensas, que ya lo mencionaba con las otras compañeritas, hablar de reconocimiento al mejor trabajador del mes, una de las propuestas que damos como incentivo. Gracias. Que quede muy abierta a las necesidades Entonces, ¿cómo vieron ustedes cómo está esta empresa? Pero mejor que la anterior. Escuchamos. Ajá. Ellos sí, no sé si algunos de mis compañeros han trabajado en una empresa logística, ahí sí no se trabaja 2 horas, se trabaja el tiempo que ellos digan. ¿Por qué? Porque la logística se maneja así. Es que hay muchas empresas que no hacen lo mismo, pero las empresas no piensan que ellos incluso trabajan con los mismos. Porque ellos van de pronto así casi de mercancía que llegan a la. Entonces, este tipo de empleos crean, yo tuve la oportunidad de manejar un proyecto con una de ellas. Ellos tienen un reciclaje así de hojas de vida de la gente que se les va, que no les gusta, por el hecho del estrés de manejar turnos operativos. Y no hay horarios a veces. Los horarios es más que solo. Y de alimentos, no hay horarios. Si el jefe dice a las 3 de la mañana en el carro, a las 6 de la mañana. Todo el tiempo tiene disponible. La cuestión es, digamos, que puede tener, en algunas empresas puede tener una buena remuneración, pero lo que sucede es que el trabajador termina generando Afectación. El trabajador termina generando afectación más por sus demandas emocionales. ¿Por qué? Porque estar de disponibilidad 24/7 es muy complicado. ¿Sí? Entonces, exacto, tiene un evento familiar y lo llamaron, tiene que ir. Es fin de semana, es puente. O sea, usted no siente si es fin de semana, si es puente, si es mañana, si es tarde, si es el Día de la Madre, si es fin de año, si es lo que sea. Y además, claro, claro que sí. Entonces, ¿cómo? Hay empresas que la tienen en cuenta y que remuneran bien tratando de incentivar, pero hay otras empresas que no. O sea, de todo encontramos. Entonces, por ejemplo, y épocas especiales es peor aún. Entonces, son épocas especiales, digamos, para nosotros, pero para ellos significa sobrecarga de trabajo. Exacto. ¿Cierto? Entonces, uno dice, sí, claro, está bueno porque entonces entre más trabajo, más, muchas veces no es así. Es el desequilibrio que veíamos ayer, que entre más trabajo no es que va a tener mayor remuneración, sino que antes por el contrario, va a tener más trabajo, pero su remuneración va a ser de pronto un poquito más, pero no va a ser tan significativa, como poder pasar tiempo con su familia, con sus hijos, con su esposo, o así no pase tiempo con nadie, pero que esté descansando solo y tranquilo, ¿cierto? Entonces, son cosas que no tienen valor. O sea, económicamente no las tenemos cómo compensar, ¿de acuerdo? Entonces, miremos que es una empresa que tiene varias cosas, ¿sí? Que también buscó una forma de intervenir
pero que en muchas ocasiones también hay que aterrizarlo y hay que mirar qué cosas sí podemos nosotros plantear y qué cosas no. ¿De acuerdo? Porque lo que les decía, a veces hacemos recomendaciones y lo que hacemos es a la empresa ponerla en apuros porque no sabe cómo implementarlas. Alguna de ellas que miré hace un momento era con respecto al teletrabajo, ¿sí? Cuando estuvimos nosotros en pandemia, ¿realizamos qué trabajo? ¿Fue teletrabajo? Exacto, fue trabajo remoto, ¿cierto? ¿Por qué? Exactamente. Entonces, miramos de que hay diferencia porque el teletrabajo, la empresa tiene que colocar todo lo necesario, evaluar, visitar la casa, mirar las condiciones que cumplan precisamente para hacer teletrabajo. Entonces estuvimos fue en trabajo remoto porque la condición nos llevó prácticamente al confinamiento y usted trabaje como pueda, ¿sí? Que si habían 5 personas y que usted tenía 2 computadores y los 5 la necesitaban, pues ahí lo complicado, ¿cierto? Ahí lo difícil. Entonces, compartirse el computador o trabajar desde el celular, o bueno, como fuera. Pero fue trabajo remoto. Entonces, si colocamos a veces a la empresa, si es una empresa pequeña y la ponemos con teletrabajo, ¿será que la empresa sí se nos va a comprometer a hacer teletrabajo? ¿Cierto? Entonces, a veces, digamos que podríamos decirle a la empresa, bueno, para flexibilidad, enviemos al trabajador a que haga trabajo en casa, haga trabajo remoto y no le colocamos la palabra de teletrabajo, porque tiene otras implicaciones. Sí, entonces son cosas que ahí cuando uno le menciona eso al empleador, el empleador dice, no, eso me va a salir muy costoso, entonces no, es listo, no lo coloquemos teletrabajo, pero permitámosle a ese trabajador que por lo menos realice su trabajo desde casa o haga trabajo remoto 1 o 2 días a la semana, en horarios tales, va a estar conectado, va a tal cosa, listo, ¿sí? Entonces miremos ese tipo de situaciones. Por lo menos aquí colocan ustedes evaluación de las necesidades y situaciones de sus trabajadores y de su familia. ¿Qué podemos hacer nosotros con esa evaluación? ¿La empresa qué va a hacer con esa evaluación? Uh-huh. Bueno, en el caso, bueno, digamos que de pronto nos serviría algo de esa información, ¿cierto? Porque a veces no podemos ir más allá, ¿sí? Acerca de educar a sus trabajadores sobre manejo financiero, ¿no? Ya, porque de todas maneras, digamos que el manejo de la economía a nivel de las personas en sus casas siempre como que los estresa, las deudas y eso, pero muy poca gente tiene realmente el conocimiento de cómo debe hacer la administración de su sueldo para... La empresa de café también, ¿cómo es que se llama? El café, ¿cómo es? Armura. Armura también lo tuvo dentro de su plan de acción, ¿cierto? Educar, capacitar y hasta también le dijo al trabajador que tenía que ahorrar, que eso era lo que estábamos hablando hace un momento, que más que una intervención, colocarlo como una recomendación, o sea, después de educar a su trabajador en la parte financiera, en el manejo de sus gastos, en la gestión de sus recursos, tratar de decirle al trabajador, si usted puede ahorrar, pues ahorre un poquito, pero lo hablábamos también que se vuelve de algún modo como crítico, porque si el trabajador está bien alcanzado, no logra pues cubrir sus gastos con lo que está ganando, ¿de dónde le vamos a decir guarde 5 pesos y está debiendo 25? ¿Cierto? Entonces, obviamente la idea es educarlo para que sí pueda tener un buen manejo, pero a veces cuando ya llegamos a esas situaciones es cuando el trabajador está al tope.
¿cierto? Y nos damos cuenta a veces de ese tipo de condiciones cuando está bien estresado, cuando está en crisis y todo, y uno hace el seguimiento y pregunta qué pasó, no, pues tiene una cantidad de deudas que no sabe, y la gente le llega a cobrar a su puesto de trabajo, o lo esperan, o le hicieron el escándalo, o una cantidad de cosas. Toca que intervenir, sí, pero a veces hagamos una alianza con un banco pues para facilitar crédito, no, ya nadie le presta ni va a ser lo mejor tampoco, ¿cierto? Entonces, son cosas que a veces quedamos como que no sabemos la información, podemos tratar de apoyar un poco, sí, pero es difícil. Ujú. Lo que hicimos fue una sociedad entre todos los trabajadores, incluyendo a nosotros, y decimos, no sé si alguien ha escuchado de CAE. Generamos una CAE, le pusimos el primer puesto a él, para que él decidiera ese monto, y con eso liberar sus cuentas sin intereses, y le damos eso en el plazo de tiempo que va pagando más cómodo. Entonces, generar cosas entre sociedades de todos. Sí, claro. Eso es bueno, ¿cierto? Ayuda en el momento es bueno. Lo que pasa es que a veces toca que mirar también quiénes son los trabajadores, porque hay veces trabajadores que su común denominador es mantenerse endeudados, ¿cierto? Entonces, como ya me ayudaron a solucionar una vez, continuamos en esa parte, ¿cierto? Entonces, hay otros que sí, porque definitivamente lo que les alcanza, tienen, por ejemplo, un salario mínimo y responden por 7 personas. Y uno dice, ¿cómo hacen? ¿Cierto? Entonces, y uno dice, pero es que usted tiene 7 hijos, o no, es que yo respondo por mi mamá, por mi papá, es que hay un sobrinito que quedó huérfano, es que no sé qué. Entonces, deben asumir a veces muchas responsabilidades. Entonces, es complicado. A veces en esos casos hay empresas que también hacen como esa campaña de recolección, les ayudan. Mensualmente de pronto les dan un aporte o hay compañeros que quizás de forma voluntaria con algo ayudan, ¿cierto? Pero a veces es muy complicado cuando ya son situaciones pues de trabajadores en los cuales ya los topes son demasiado altos para esa parte, ¿cierto? Entonces, a veces sí, esta evaluación de las necesidades y situaciones de los trabajadores y su familia nos da un pequeño, digamos, un vistazo general de cómo está, pero a veces el preguntar y saber un poco más, pues también nos pone en una condición complicada porque tendríamos que asumir alguna responsabilidad si estamos preguntando esa información, ¿no? Y entonces por eso hay gente que no nos da esa información. Nos dice si va a preguntar, pero no me va a aportar, más o menos, sí, más o menos esa es como la respuesta, ¿sí? Entonces, no. Entonces, claro, ya como lo comprendo yo, de pronto si ya hay un caso crítico y ya de pronto en la parte médica o en la parte psicológica yo ya profundizo más en ese tema, ¿cierto? Pero ya de forma más individual, que yo ya me dé cuenta de eso, entonces quizás necesita la asesoría o el acompañamiento, no solo para usted, sino para la esposa que está en una crisis por lo de la situación económica, o los hijos se han visto afectados por tal, bueno, entonces de pronto yo ya puedo implementar una acción frente a eso, pero ya lo estoy identificando como un caso, pero ya no estoy generalizando de preguntarle a todos esa información porque pues también cómo voy a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que empezar a mirar qué colocamos dentro de esas recomendaciones o esa intervención. O evaluar o identificar en el momento en que yo haya solicitado mi evaluación de riesgo psicosocial, el experto que me colocó ahí, lo que tú decías. Si yo veo que lo que me están colocando no se contextualiza a mi empresa y me está colocando unos topes demasiado altos que no puedo cumplir, pues tengo que hablar con el experto que evaluó y decirle, venga, reconsidere lo que me está colocando ahí, porque eso no es para mi empresa, no tengo los recursos para hacer eso.
las recomendaciones, pues no pongan como en general el objetivo, sino el objetivo, la actividad detallada, o ya es a criterio de cada profesional. Ya es a criterio de cada profesional. Exacto. Tenemos la guía y tenemos los protocolos, que nos da una información general de qué tenemos que hacer, ¿sí? Pero ya, digamos, tenemos que aterrizarlo a la empresa y mirar qué vamos a realizar. Entonces vamos a empezar, vamos a hacer un programa o vamos a hacer solo capacitaciones o vamos a hacer un taller o no se necesita eso, sino que de pronto un seguimiento individual, porque de todas las personas evaluadas solamente vi 2 que estaban como en niveles de estrés alto y no pude identificar muy bien qué era lo que estaba por ahí. Sí, entonces solicito un seguimiento y listo, ¿ya? Entonces seguir haciendo promoción y prevención en actividades con relación a tal cosa. Y mantener pausas activas, hábitos de vida saludable, bueno, todo eso, ¿sí? Pero hay otras empresas que tienen, por ejemplo, vuelvo y repito, la de café requiere una intervención inmediata y ¿cierto? Entonces, como, como encontramos unas que tienen sus condiciones mucho más comprometidas, hay otras que son mucho más fáciles de intervenir. Entonces, nosotros como psicólogos especialistas lo que hacemos es mirar la guía, de acuerdo a la guía, miramos qué aplicamos. A veces ni siquiera hay actividades que están ahí dentro de la guía y el empleador le dice a uno, mire que yo la otra vez hice tal actividad y funcionó muy bien. La podemos seguir implementando o la tenemos así, usted dígame cómo la mejoramos, ¿cierto? Entonces, hay cosas que ya la empresa las ha trabajado y se ha dado cuenta que funcionan, entonces es seguirlas manteniendo. Sí, claro, claro, o sea, no es camisa de fuerza lo que está ahí. O sea, esa es una base, es una guía, pero ya como experto, ya usted, hablando con el encargado, con el empleador, ya uno define. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Hasta ahora ya no quieren preguntar. Bueno, hasta ahora ya no me quieren preguntar. Bueno, entonces, chicos, espero que haya sido claro lo que hemos visto hasta hoy de factores de riesgo psicosocial, evaluación de factores de riesgo psicosocial. Esto es lo que les deben entregar a ustedes cuando contratan para que les evalúen el riesgo psicosocial. Es lo que tienen que tener como guía para entregar informes de evaluación de riesgo psicosocial. La información para nosotros los psicólogos es demasiado amplio. Tenemos muchísimo. La parte de salud mental es, Dios mío, todo lo que tenemos que trabajar y después de pandemia se nos ha incrementado aún más casos y más situaciones a las cuales hay que empezar a intervenir. En el caso de nosotros como psicólogos, pues para hacer el proceso, pero en el caso de las personas que están a cargo del sistema de gestión de riesgo psicosocial, empezarlos a identificar. ¿De acuerdo? Entonces, pues no sé si no tienen ninguna otra pregunta, ni duda, ni inquietud. El próximo viernes. Claro, el que viene. Ajá, exacto. El grupal ya prácticamente ya está hecho. Pero si este está prácticamente ya hecho, ¿o no? ¿Qué les falta? ¿Por eso? ¿Ya? Si de pronto los que les faltaba ¿cómo se llama? El cuadrito, la matriz, entonces agregarle la matriz y listo. Sería eso. ¿Ustedes tenían matriz? Los que no tienen, pues agregamos. Eso, los que no tienen agregarla. Exacto. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía que hacer descripción? ¿Se acuerdan? A ver, ustedes vieron el... Pues, Dios mío. Ayer les dije el formato, cómo se entregaba el informe general, ¿cierto? Primero
mostré el individual, que podían colocar en el individual intra, extra, estrés, observaciones y recomendaciones. ¿Sí? El personal, el que ustedes están evaluando. Y luego les mostré el informe general, donde se hace la descripción de los dominios y las dimensiones, ¿sí? Lo que ustedes aquí me hicieron fue la presentación, la socialización, o sea, lo que ustedes harían para presentarle a su cliente lo que encontraron, ¿sí? Pero ustedes deben entregar un informe en Word, como yo se los presenté. ¿Qué les falta ahí? Pues organizarlo porque ya tienen todos los datos. Sí, digamos eso. Entonces, ya tienen la mitad. Pero es que usted sí es un caso especial. Entonces, bueno. La otra, la que viene es 9, el siguiente es 16. ¿Sí? Entonces, escúchenme bien, porque es que desde ayer están escuchando mal. El 16 de mayo envían el informe individual en el formato que ya les presenté, con la información como está allí, tanto intralaboral, extralaboral, estrés, observaciones e intervención o recomendación. ¿Sí? Envían también el informe general con toda la descripción de dimensiones, de dominios y dimensiones. Colocan la intervención, que es transcribir lo que ya tienen ustedes ahí prácticamente. Los que le falta colocarle la matriz, pues coloquen la matriz. Los que le falta colocar los cuadritos, pues coloquen los cuadritos, tal cual como entregarían un informe. Y no es más. Exactamente. ¿Listo? No es más lo que les estoy pidiendo para el 16 de mayo. ¿Listo?